Supercrack Estrella presenta. Después del eclipse del Sol y la Luna sangrienta, se activa el tiempo de Armagedón. El 9 de febrero en Seúl comienzan los Juegos Olímpicos, que hoy en día despiertan interés no precisamente deportivo. Por alguna razón, a menudo sucede que en la víspera de los Juegos Olímpicos en algún lugar estalla alguna guerra. La guerra durante los Juegos Olímpicos se ha convertido en una tradición y, lo más probable es que tampoco esta vez el año olímpico será pacífico. El 23 de enero de 2018, el oficial Pyongyang repentinamente decidió posponer el día de la fundación del Ejército Popular de Corea del 25 de abril al 8 de febrero. Es decir, el desfile, o nuevas pruebas de armas, en la República Norcoreana será un día antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Seúl. Surge una pregunta lógica. ¿Por qué? Para Corea del Norte, esta festividad es un gran evento. Imagina que repentinamente posponen la festividad del 12 de octubre en España a otro día. La gente quedaría aturdida por la iniciativa del gobierno, como mínimo. Mientras tanto, Estados Unidos continúa moviendo fuerzas y medios militares adicionales a la región, y los políticos estadounidenses cada vez hablan más abiertamente de la necesidad de un ataque nuclear preventivo. Aún más explosiva parece ser la situación en Siria, donde los intereses de Estados Unidos, Israel, Rusia, Irán, Turquía e incluso China se entrelazaron. En cualquier momento allí, también, todo puede pasar. Sin embargo, en el contexto de todo lo que sucede en el planeta, muchos a menudo comienzan a sentir que el peligro de la Tercera Guerra Mundial no es la principal amenaza para la Tierra. Recuerda, por ejemplo, más de 400 réplicas que sacudieron Alaska una semana después del terremoto de 8,0 grados. El anillo volcánico del Pacífico se ha vuelto verdaderamente explosivo con el comienzo de 2018. La placa litosférica del Pacífico es una locura ahora mismo. Todos han notado que en los últimos años los terremotos están creciendo y creciendo. Así como todos notaron que no hay una explicación inteligible de lo que está sucediendo. Con el clima, también, algo muy extraño está sucediendo. Por ejemplo, en Teherán llegó la nevada que en raras ocasiones se puede ver incluso en Moscú. Para lidiar con el clima, incluso el equipo y personal militar fue enviado a las carreteras, como sucedió hace unos días en España. Sin embargo, la metamorfosis climática tampoco es todo. Desde finales de diciembre del año pasado, en todo el mundo desaparece constantemente agua del mar. Mira lo que está sucediendo en Venecia. Aún más interesante es la situación con agua dulce. El agua dulce también comenzó a desaparecer, y esto se observa en los últimos 3 años. En España la situación es muy crítica. Tenemos las cuencas de ríos y lagos completamente secos, y va a peor. La desaparición del agua dulce se explica, en particular, por el hecho de que se va por unas cavidades que deja el bombeo del petróleo, pero en España no hay petróleo. ¿Y a dónde fue el agua en Venecia? ¿A dónde va el agua de las playas del océano? También hay explicaciones para esto, por ejemplo, la retirada del agua de las playas a menudo se observa antes del terremoto y esto puede estar de alguna manera conectado. También es una buena teoría, que parece explicar todo bien. Sin embargo, hay una pregunta que nadie ha podido explicar todavía. La pregunta es simple. ¿Por qué sucede todo lo anterior en todas partes y al mismo tiempo? ¿Por qué la revolución en Siria, la transferencia de tropas estadounidenses en todo el mundo, los terremotos, los problemas con el clima? ¿Por qué todo comenzó en el mismo periodo? ¿Y por qué cuanto más se enfurece el planeta, más intensa se vuelve la situación geopolítica? La guerra civil en Siria está en su 8º año, pero en realidad todo se ha torcido desde 2015, cuando Rusia tuvo que meter tropas allí. Al mismo tiempo, de alguna manera coincidió con primeros informes de residentes locales sobre la extraña actividad de los militares en el territorio americano. Resulta que en 2015, el ejército de los Estados Unidos comenzó a reabrir los enormes almacenes de equipos militares, que permanecían cerrados durante décadas. Un tanque, incluso si se almacenó correctamente, no se puede poner inmediatamente en batalla. Primero lo llevan a la fábrica, donde lo ponen en orden. Todo esto es acción planeada. No se hace espontáneamente. Y los bloggers estadounidenses vieron todos estos eventos planeados durante 2015-2016. El próximo año y medio, en 2016-2017, todo este equipo, ya revisado y en orden, fue a parar a puertos en cantidades enormes. Dónde fue a parar al final no se sabe muy bien. Por lo tanto, mientras algunas formaciones terroristas con barba corrían con rifles automáticos alrededor de Siria, y Rusia estaba realizando sus intentos de llamarlos al orden, comenzaron los preparativos para la Gran Guerra en los Estados Unidos.
antes de la guerra en Irak, antes de la guerra en Libia, en los Estados Unidos también se había reabierto algo, pero a una escala no comparable con la de ahora. Y esta preparación de América para la Gran Guerra comenzó mucho antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Y qué pasó en este momento en el otro lado de la Tierra? En el otoño del año pasado, China comenzó a construir una carretera de 6 carriles hacia la frontera con Corea del Norte. Todos, por alguna razón, vincularon esta construcción con las iniciativas del recientemente electo Donald Trump, quien de repente decidió enfrentar la desnuclearización de Corea del Norte. Sin embargo, el nuevo puente a través de Yalu está incluido en el proyecto de ruta, fue terminado por China a principios de 2017. Es decir, cuando Trump todavía no estaba en la Casa Blanca. Y la construcción de la autopista comenzó en 2015, cuando las personas en el mundo no hablaban nada sobre Corea del Norte. En el 2015, no había una necesidad estratégica para este proyecto de construcción gigante. El camino pasa por zonas despobladas de China, y China no necesita este camino para la economía. La importancia de esta ruta se descubrió solo ahora, después de que los Estados Unidos comenzaron a llevar tropas a la península de Corea. Por lo tanto, se puede suponer que esa clarividencia es el resultado del trabajo soberbio de la inteligencia china, lo cual es poco probable. Nadie puede leer el pensamiento de que el presidente aún no sea elegido, o es parte de un plan global. El plan para organizar una guerra en la península coreana. O tal vez incluso un plan para organizar la guerra en todo el mundo. No sabemos si existe tal plan o no, pero las circunstancias de los últimos años se están desarrollando como si estuvieran siguiendo el escenario prescrito en los libros escatológicos de cristianos, musulmanes y judíos. En el Apocalipsis, en particular, muchas veces se señala que en el fin de los tiempos habrá terremotos, que habrá desapariciones de agua, que habrá diferentes fríos y granizo. Y también se describe la Tercera Guerra Mundial, que comenzará en un lugar donde Corea del Norte coincide con la descripción, y terminará en el área, cuya descripción es muy parecida a Siria. Una cita del Breaking Israel News. Maestro Nachamani apuntando directamente a nosotros que una guerra nuclear se iniciará entre el norte y Corea del Sur. Corea del Norte ataca Seúl, capital de Corea del Sur, como lo demuestra la mística del Sefer HaZohar. Dice que el país desde los confines de la Tierra librará la guerra contra Roma durante 3 meses. El globo es redondo, no tiene bordes. Sin embargo, la línea internacional de fechas corre a través de Corea del Norte. Esta línea condicional es en realidad la verdadera línea divisoria del planeta, su principio y su final. Ahora, si comparamos las anomalías naturales con la actividad militar de una serie de grandes países, si usted recuerda de la promoción mejorada de chipización del mundo, que también se describe en los libros, hay una terrible sospecha. ¿Y si estamos viviendo en el momento del apocalipsis? Si esto es cierto, ¿es este apocalipsis un fenómeno histórico, científico natural, al que tarde o temprano se acerca la civilización tecnológica? ¿O el fin del tiempo es un fenómeno predeterminado desde algún lugar de arriba? ¿O todo lo que se observa, todo lo que sucede ante nuestros ojos no es espontáneo en absoluto? ¿Qué pasa si la historia del mundo se dirige de alguna manera? Por ejemplo, algún tipo de tercera fuerza de sociedades secretas ocultas, que apuntan a inscribir los eventos que se desarrollan en el planeta en antiguas profecías. O tal vez incluso en todo esto participaron algunos extraterrestres que de vez en cuando organizan algo así como una cosecha, comenzando guerras y cataclismos, preparando el suelo para sembrar una nueva cosecha de individuos. A expensas de todo esto, hay muchas teorías y explicaciones. No tiene sentido detenerse en ello si no es parte de mi tarea. Mucho más importante para nosotros parece ser un intento de determinar la fecha en que todo esto comenzará. Ese es un intento de determinar el momento en que los eventos descritos en los libros antiguos entrarán en su fase activa, cuando comiencen esas últimas guerras, plagas y cataclismos. Yo, como mucho, intento prever el comienzo de estos terribles acontecimientos para todo el mundo. En ausencia de suficiente información, muchos ocultistas, muchos teóricos de la conspiración y analistas, están tratando de predecir la fecha del gran evento principal. Ese es el punto de partida, con el que todo comenzará. Seguimos el tipo de información nueva y emergente, por lo que queremos invito a todos a prestar atención al texto conocido por todos los escatólogos. Hechos 2:20.
El sol se convertirá en tinieblas, y la luna se convertirá en sangre, antes de la venida del día del Señor, grande y gloriosa. Y ahora aplicamos este texto a los eventos conocidos en el siguiente orden. El sol se convertirá en oscuridad, un eclipse solar el 21 de agosto de 2017, y la luna se convierte en sangre, luna sangrienta del 31 de enero de 2018. Por lo tanto, si el sol se convertirá en tinieblas, y la luna se convertirá en sangre, es tratada como una secuencia de los fenómenos astronómicos, lo más probable es en el verso habla de la secuencia del eclipse solar y la luna de sangre. Esto abre el período de tiempo para las líneas el día del Señor vendrá, grande y glorioso. Este día es interpretado por los teólogos como el día del juicio final. ¿Cómo será el juicio final y cuándo sucederá? Las opiniones de los teólogos de diferentes religiones son diferentes. En realidad, ni siquiera son importantes. Es importante que si la interpretación propuesta en los Hechos 2:20 es correcta, entonces el 31 de enero de 2018 se abre el primer período de tiempo para eventos apocalípticos finales que cualquiera puede iniciar por sí mismos, o que alguien puede precipitar con el fin de coincidir con la profecía sobre la venida del Mesías. Al final, las fechas de los eclipses siempre se conocen de antemano, hay tiempo para obtener vehículos blindados de las instalaciones de almacenamiento subterráneo en Texas y llevarlos al supuesto teatro de operaciones. Quizás tal interpretación de Hechos 2:20 sea errónea. Pero lo que es sorprendente, de acuerdo con varias revelaciones de los profetas judíos, el 31 de enero debería ser el día del comienzo del final de la era de la posesión de musulmanes del monte del templo. Entonces, ¿los rabinos también están equivocados? Con el comienzo de hostilidades entre los Estados Unidos y Corea del Norte el pasado mes de abril, todo el mundo al principio interpretó los eventos en torno al tema con inquietud. Las personas con prestigio mundial discutieron lo que dijo Trump y lo que Kim respondió. Pero con el tiempo, más y más comentaristas comenzaron a notar que toda esta presión estaba muy inflada, como si los participantes en el conflicto estuvieran esperando algo. Los globalistas que incitaban a la guerra esperaban la confirmación de la profecía, es decir, el paso del ciclo de la luna sangrienta y el eclipse solar, y solo entonces todo comenzará. Es difícil responder inequívocamente a esta pregunta. Pero objetivamente, la situación cerca de la República de Corea del Norte empeora a ritmos forzados. Tal vez muy pronto todo lo descrito por los escatólogos se hará realidad ante nuestros ojos. Y hasta aquí el tema de hoy. Todo suposiciones y preguntas a las que seguiré buscando respuestas y compartiré con todos vosotros. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.